buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio Conectando Puntos. Antes que nada, te doy la más cordial bienvenida. Claudio, ¿cómo estás? Hola, mi querido Juanjo, muy bien, gracias a Dios. Aquí con el gusto de compartir nuevamente cámaras y micrófonos contigo y estar con todos nuestros amigos que nos ven y escuchan. Así es, como siempre, muy agradecidos con ellos porque, pues la verdad, debemos ser honestos, sin el apoyo de ellos y sin la colaboración de los comentarios y de todos los que participamos en este espacio, pues simplemente no existiría este espacio y no sería una oportunidad de, como ciudadanos, expresarnos de lo que sucede día con día en México, en la política. Y para entrar de lleno, y sin excepciones, creo que esta semana, Claudio, diría yo que es una semana más que como ciudadanos deberíamos de preguntarnos si ya hemos perdido esa capacidad de sorprendernos de lo que sucede en nuestro país. Y lo digo de esta manera porque aunque realmente, ahora sí, de lo que yo tengo en la mira, directamente no ha participado nada del gobierno, sí ya se ven secuelas de este estilo muy peculiar de gobernar, amigo, y lo digo por esta razón. Cualquier situación que suceda y que suceda en un gobierno de Morena, lejos de atacar el problema raíz, queremos adjudicárselo a elementos externos. Y me dedico a esto, amigo, porque hay tres, cuatro temas que si conectamos los puntos, vamos a caer en esa conclusión. La primera, que probablemente para muchos de los que nos ven sea ajena, pero es una realidad que nos debería llamar mucho la atención por donde está sucediendo, es la crisis que están teniendo en la Ciudad de México con el agua potable que de por sí es escasa en estos momentos y que está en riesgo el suministro en muchas partes de la ciudad, pues nos enteramos que esta semana esa agua tiene combustible y de hecho eh, ha habido en diferentes alcaldías, ya en coladeras, estallamientos con fuego. Entonces quiere decir que es real esto y que por desgracia al parecer empezó en una alcaldía o en un par de alcaldías, pero ya podemos ver en las diferentes redes sociales que esto ya está llegando casi a un 70% de la Ciudad de México. Me gustaría que analizáramos eso con la premisa que te acabo de comentar y al final pues tener un comentario al respecto. Otra cosa que me llama muchísimo la atención, Claudio, es esta, seguir con el estilo y afloje con las iniciativas de leyes que este gobierno en particular está llevando a cabo. Platicaremos brevemente de cada una de ellas, pero hay una que me llama mucho la atención, Claudio, que es la iniciativa de tomar ahorros no reclamados de trabajadores, de sus afores. Eh, Yo no sé qué hay detrás de esto. Bueno, sí sé, pero no sé por qué en este momento, o sí sé también, quisiéramos platicarlo, pero ahí sí estás violando realmente la ley particular y la ley individual de cada uno de nosotros, de nuestros ahorros. Y aparte de esto, Claudio, de la gente que está registrada y que trabaja bajo las leyes que te impone este gobierno para tú poder trabajar bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú hablas de Afores, automáticamente tenemos que remontarnos, Claudio, a que tuviste que ser contratado con las prestaciones de ley. ¿Cuáles son estas en México? Pues que te aseguran un fondo del ahorro que ya está o se creó para que de alguna manera tú, en tu vejez, tuvieras una cierta cantidad que te ayudara a afrontar las situaciones o un ahorro que te permitiera seguir llevando tu estilo de vida normal. Pero para esto, pues obviamente tienes que estar en el Seguro Social, te descuentan del Infonavit, te descuentan diferentes impuestos, pero pues cabe mencionar, Claudio, que un gran problema que tenemos en México
es que más del 60% de los que trabajan o de los que trabajamos en México lo hacen de manera informal. ¿Qué quiere decir esto? Que otra vez volvemos a ese círculo vicioso de sacarle más dinero a los que aportan dinero y en este caso, pues no podría poner ningún adjetivo, lo dejo sobre la mesa, pero es algo que no debería de ser en las personas de la tercera edad y menos en esas que según no reclaman sus ahorros. Vamos, yo como gobierno quisiera pensar que habría otro método para poder incentivar el retiro de los mismos. Así como sale Claudia Sheinbaum o López Obrador en cada mañanera con su plan C que hay que votar todo por todo, pues imagínate una mañanera, Claudio, donde el presidente diga que pues él tiene 60 y tantos años, 70, y que, y que tiene ahorros en el Afore y que de alguna manera deberíamos todos los adultos mayores de retirarlo. Pero se me viene a la mente pues que él nunca ha trabajado, él nunca ha estado asegurado, él no tiene Afore y que ha vivido con 200 pesos. Sin embargo, pues no sería una mala iniciativa eso. ¿Qué más hay, Claudio? Pues hay, en esta semana nos enteramos pues que el famosísimo e ilustre ministro Saldívar pues ya tiene dos carpetas de averiguación. Una que él dice que es anónima, que en la semana ya también salió el autor de esa denuncia y dijo, no, no soy anónimo, tengo mi nombre y las acusaciones pues son por muchísimas otras cosas, pero todas recaen en un mundo, en un mismo punto. Trabaja a favor de este gobierno, trabaja en función de intereses personales y trabaja a favor de intereses particulares de otros con influyentismo. Pero hay una carpeta que me llama mucho la atención, que la abrió la ministra Piña. Y esa ministra Piña sí abrió la carpeta, pero no contra Saldívar, sino contra un grupo de personajes del Poder Judicial. Y ahí también se une una demanda de una persona que trabajó directamente con Arturo Saldívar, en donde de viva voz la escuchamos en un programa de radio, en Radio Fórmula, el viernes con Pepe Cárdenas, indicando los motivos por los cuales había demandado. Y vuelvo a lo mismo, Claudio. El ministro Arturo Saldívar resume todo esto, que es un oportunismo por la era electoral que estamos viviendo y que todo esto es para distraernos. En fin, pues Claudio, yo creo que con esos temas podemos arrancar. Probablemente se me fue alguno, como pues la cita que dijo Xochitl Gálvez, ¿no? Que quien no tenía una casa a los 60 años o un patrimonio, pues era bien güey. Obviamente lo sacaron de contexto, pero pues como ese tipo de detallitos podemos irlos amalgamando en este programa. Claudio, pues te dejo la palabra. Esos son los temas que tenemos hoy sobre la mesa. Ay, Juanjo, pues creo que una semana nuevamente preocupante, ¿no? Porque, Sí, eh, pues cuando estábamos nosotros empezando a preocuparnos porque Xochitl la está cagando, ¿no? No hay de otra, es decir, la caga y la vuelve a cagar, ¿no? Y pues sí, sí, sí. obviamente, afortunadamente, estos errores y estas pifias que está teniendo no son de fondo, ¿no? La realidad es que no están afectando ni al proyecto ni a la propuesta que pueda tener, pero sí son de forma y son preocupantes porque pues obviamente está hablando de alguien que tiene o no tiene la fuerza, lo emblemático y lo que necesita una investidura presidencial para hacer frente a muchas cosas. Y una de esas, que creo que la más importante, es templanza, al no tener cuidado con lo que va a decir, ¿no? Y pues lo vimos esta semana en una afirmación que si bien es cierto el contexto correspondía a que Claudia Sheinbaum Es mintió correcto. 3 o 4 veces en esta semana, solo en esta semana, porque Juanjo, no es que quiera agregar un tema, pero pues también hay que saber que en México
muchas de estas cosas que pudiste decir pueden ser parte de un distractor de agenda porque el día de ayer se cumplieron 6 días de un juicio que se está Ok, llevando en la Corte Internacional con los Panama Papers, donde personas justamente donde están involucradas casualmente, ¿no? O sea, que no es casualidad, ¿verdad? Pero la casualidad da que están metidos Arturo Saldívar, están metidos los abogados de Claudia Sheinbaum, está metida Claudia Sheinbaum y personas cercanas pues obviamente por dinero que se encuentra ahí. Y en los que, por ejemplo, en la declaración 3 de 3 que hizo Claudia Sheinbaum hace 4 años tal vez, decía haber tenido algunas propiedades y ahora que la presenta como candidata a la presidencia, resulta que no tiene propiedades y que vive en una casa rentada. ok, Y por eso, pues, Xóchitl, pues, hace un comentario tonto, lastimoso, ¿no? Diciendo que si a los 60, refiriéndose a Sheinbaum y a su edad, no tienes un patrimonio, estás re güey. Pero pues evidentemente tocó fibras sensibles en muchos mexicanos porque pues hay muchos mexicanos que a los 60 años no han podido consolidar un patrimonio por las situaciones que han generado malas administraciones y obviamente falta de oportunidades. Sexenios anteriores que pues están encabezados por el PRI, por el PAN y por supuesto sumados a los de esta muy mala administración, pues claro que este, a mucha gente no le cayó bien. ¿Afectará eso en su campaña? No lo sé. ¿Afectará eso en la intención de voto de mucha gente? No lo sé. ¿Afectará eso en el cambio, la intención? No sé, en las preferencias de las personas, no lo sé. Pero es importante entender que pues gran parte de la campaña contra Xochitl sigue basándose en que tiene los dientes chuecos, que es subida de peso, que no pronuncia la R y que es tonta, ¿no? Que se cae de la silla, que pronuncia mal las cosas, que dice tonterías y ahora con esto. Estamos en eso cuando aparecen, pues creo que las noticias importantes, ¿no? ujú, Y obviamente lo que voy a decir, pues por supuesto, sería irresponsable asegurar que tiene este tinte y esta intención, pero pues habrá así que, se ve. habrá que recordar, Juanjo, que durante lo que llevamos de este sexenio, la estrategia siempre ha sido generar una agenda informativa en la que se vayan todas las cosas por lo escandaloso y no por el fondo, ¿no? Y ante eso, pues obviamente se dan situaciones donde las especulaciones son lo más interesante porque a la gente nos gusta especular, nos gusta hacer chisme, nos gusta hablar, nos gusta asegurar, nos gusta convertirnos en expertos de todo y conocedores de nada para poder asegurar que algo está pasando a partir pues del radiopasillo, ¿no? Finalmente, de la rumorología, que es una de las metodologías más interesantes y más socorridas por la población mexicana para hacer Mm, chisme. Y dentro de eso, pues por supuesto, una de las principales cosas y que creo que es importante, Juanjo, el problema del agua, pues ujú, ya dijiste tú, está afectando a la gente de forma importantísima y gravísima, sí, porque sí, sí, sí. no conformes con que teníamos en el mes de junio un día cero en el que literal, lo que voy a decir no es una exageración, no es un eufemismo, no es nada, es nos vamos a quedar sin agua. Eso es lo que está diciendo el sistema de agua, si está el, el, el riesgo de que no tengamos un abasto de agua para, pues no sé qué día de junio. Primero, ante eso, las autoridades de la ciudad no están haciendo absolutamente nada ni están tomando medidas de ningún tipo y pues obviamente está el riesgo latente y el conocimiento latente de eso. Eh, el lunes, principalmente el lunes, empieza ya una situación que ya viene de 10 días antes, donde hay quejas de vecinos que pertenecen, principalmente en ese momento perdón, pertenecen a la delegación Benito Juárez, a la alcaldía Benito Juárez,
específicamente a la colonia del Valle, Nochebuena, Sí, San José Insurgentes, que son justamente y digo, voy a hacer la aclaración porque por ahí viene esta cuestión de rumorología y de este, pues, ideas que nos vamos generando. sí, sí, sí. Son las colonias a las que repetidamente el presidente López Obrador se refiere de manera despectiva y que ataca porque son estas colonias clase medieras, aspiracionistas contra las que quiere atacar. Y son los principales afectados porque empiezan a detectar un olor primero, un olor y un sabor a combustible, algún tipo de combustible. Primero dijeron que era gasolina, luego no fue gasolina, parece que es un hidrocarburo, parece que no es un hidrocarburo, luego dijeron que era un aceite, un lubricante, no se sabe. Y ese es el problema, Juanjo, que Ujú, para el día de hoy ya son 18 días después de estas primeras quejas y seguimos sin saber de qué se trata. No hay una comunicación. Y eso es lo que a mí me parece terrible. Es decir, el asunto es que lejos de ver el problema de fondo, a la gente le ujú, gusta especular. Pero no obstante, y no conforme con que a la gente le gusta especular, el gobierno de la Ciudad de México hace todo lo posible para que la gente siga especulando, pero es siga correcto. especulando en contra del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Así es. Porque pues los primeros días se hizo caso omiso, se burlaron, y cuando esto empieza a salir en los medios, entonces sí prestan atención. Y me preocupa porque se trata de una situación, pues obviamente de primera necesidad, que el agua esté contaminada y que tú estés cocinando, limpiando, bañándote y consumiendo agua contaminada con algún hidrocarburo, pues ya es suficiente motivo como para encender alertas, porque pues hay que recordar primero, por supuesto, que el agua es algo necesario, ¿no? De primera necesidad para la subsistencia y supervivencia del ser humano. Pero además es un derecho constitucional, ¿no? Ya está. Claro. Eso hay que considerarlo. Eh, si el agua está contaminada, pues evidentemente no importa de qué alcaldía sean ni quiénes sean los grupos de personas que se encuentran afectadas por esta situación, hay que atenderla al nivel de emergencia. Y lejos de eso, particularmente Martí Batres, lo que hizo fue desechar y, restarle importancia, decir, no está pasando nada, el agua está bien, y se inventó Así es. un estudio sin que se haya hecho Es por correcto. parte de SACMEX de la Ciudad de México, diciendo que el agua estaba en perfecto estado y que era apta para el consumo humano. El grupo de personas que ya estaban organizados, que estaban en conjunto, que ya tenían su grupo de chat, que ya estaban haciendo una organización y que, ojo, en este grupo que está ahí, y eso sí te lo puedo decir porque me consta, lo vi con mis propios ojos, no existe una sola persona que pertenezca a la acción política. Son todos ciudadanos, solo ciudadanos. Llegaron y le dijeron, sí, el agua es apta para consumo humano, dale un trago ahorita aquí enfrente de mí, abierta de la llave. Y ante esa, pues, increpancia, dijo, ah, no, entonces déjenme, voy a hacer el estudio. Y entonces el estudio resulta que efectivamente el agua está contaminada y no es apta para el consumo, no solo para el consumo, sino para el uso humano. Salud, salud, salud. Varios, varios ciudadanos reportan incluso tener afectaciones en la piel porque se están bañando con un agua que está saliendo contaminada por el hidrocarburo y les está ocasionando ya irritaciones. Entonces, pues obviamente sale esto. Ante, pues voy a decirlo, esto sí ya es un asunto que viene de motu propio, ante la burla de Martí Batres y diciendo que no está pasando nada y que ya vecinos deciden bloquear un cruce muy importante en la Ciudad de México que ocasiona un caos vial terrible y que además es la entrada a la alcaldía Benito Juárez por la Avenida de los Insurgentes. Entonces sí toman acciones y resulta que casualmente se encuentran con un pozo que está contaminado, pero pues como acostumbra el gobierno de la Ciudad de México, bueno, perdón, el gobierno de Morena y en las manos de la Ciudad de México, a hacer las cosas, mandan al ejército,
toman el pozo, lo cierran y no tiene acceso absolutamente nadie. Ante esa acción, y ojo, ahora sí, poniendo las cosas en su justa dimensión, en este momento en el que el ejército toma dicho pozo y evita el paso de cualquier, obviamente, medios de comunicación, actores, laboratorios y etcétera, etcétera, es cuando empiezan a aparecer ya personajes que pertenecen a la política, ¿no? Y empiezan Ujú. a hacer pues obviamente, escándalo, y hay que decirlo, se aprovechan de la situación porque sí están haciendo politiquería de esto, pero el problema continúa. Ciudadanos toman muestras del agua que está saliendo de sus casas, la llevan con un laboratorio particular y el laboratorio dice que pertenecen, que lo que está contaminado el agua pertenece a hidrocarburos, a derivados del petróleo y que por supuesto están mal y que si se combinan con el cloro, que es la sustancia que utilizamos para purificar el agua, pues se convierten en toxinas cancerígenas. Ante esto, el gobierno de la ciudad desconoce el estudio de dicha institución o de dicha organización privada, pero sigue sin estudio, sigue sin solución y sigue sin comunicación después de 17 días, lo cual evidentemente, Juan José, empieza a generar especulaciones, es decir, no deberíamos de hacerlas, pero Claro, el gobierno está promoviendo y propiciando que esté diciendo esto. Las especulaciones principales, ¿no? Ante esto está diciendo, bueno, es que es o algo, por supuesto que la posibilidad de que alguien de manera intencional haya contaminado el pozo son muy altas, ¿no? sí, Sin embargo, no podemos asegurarlo al 100%, pero la actitud y las acciones que ha tomado particularmente Martí Batres, o sea, quiero que así es. además trae un antecedente de haber participado en alimentos también de la canasta básica, primordialmente leche, contaminadas con heces fecales, o sea, eso ya lo vivimos, ya lo vimos, ya él salió culpable, pero pues por pertenecer a los grupos de poder en su momento salió impune de esto, pero pues ya vimos que sí, sí lo ha hecho, sí ha participado, pues obviamente apuntan a que, y además el silencio y la actitud que ha tomado, apuntan a que sí hay una culpabilidad intencional que obviamente señala. Pero también hay que entender que, y recordar, por supuesto, que este pozo que aparentemente está contaminado y que es el que surte de agua a esta parte afectada en la alcaldía Benito Juárez, parte de la alcaldía Álvaro Obregón, está, Juanjo, pegadita, colindando con esta falla que ha originado Sí, los microsismos hace semanas en la Ciudad de México, que es grave, que está gravísimo porque está en una situación, en un punto pues, de mucho riesgo y que termina la falla en un pozo de hidrocarburos. Es decir, la posibilidad de que esta misma falla haya generado una conexión que haya permitido la contaminación con estos mantos freáticos donde sale el agua que entra al pozo es mucha. El sí, problema es que la sí, omisión, seguramente la falta de acciones y el desdén con el que toca el tema Martí Batres, pero además decir, ya lo solucioné, ya está arreglado, y la sí, culpa es de ustedes porque se están manifestando, es lo que sí, ocasiona que las especulaciones se conviertan en esta situación, ¿no? así es. Y todo es politiquería, ¿no? Y entonces, pues obviamente, esto lo voy a citar dos veces hoy en términos argumentativos, Juanjo, porque cada vez que el presidente y la 4T solucionan las cosas diciendo que es politiquería, cada vez que el presidente y alguien del gobierno de la 4T dice que las acusaciones y lo que se está diciendo ante la falta de resultados, la falta de acción y la ineptitud del gobierno es por politiquería, si cada vez que dijeran eso nos dieran un peso, no tendríamos que estar queriendo tomar dinero de las Afore para solucionar los conflictos del,
esto. Y ante la politiquería que acusan estos personajes de la Cuarta Transformación, no hay una acción que calle la politiquería, ¿no? Que es lo peor de todo. Es decir, Sí, echan sí, la sí, culpa de sí, ser sí. politiquería, pero se queda ahí y no hay una acción que pueda tapar la boca y callar para demostrar que no es politiquería, sino que sí ahí se está haciendo algo. Que eso es lo que probablemente llame más la atención y preocupe más, ¿no? Ante esta situación, pues para ellos es muy fácil lavarse las manos y decir, es politiquería, de lo que nos están acusando no es cierto, pero el agua sigue contaminada. Y no solo sigue contaminada, el día martes eran estas colonias de la alcaldía de Benito Juárez, pero para el día de ayer se actualiza el mapa y por alguna extraña razón, que pues yo ahí sí, pues obviamente tengo que aceptar mi ignorancia al no entender cómo se comunican los pozos y de dónde sale el agua que s- surte la Ciudad de México, no sé, pero ya hay este mapa, ya muestra puntos en los que pues prácticamente el 70% de la Ciudad de México, ya no es una alcaldía o un pedacito de la alcaldía, ya es la Ciudad de México, también está contaminada y muestran estos. Entonces, ¿cuál es la prueba? La respuesta hoy en la mañana de muchos, de, no las autoridades, pero sí muchos de los que son estos jilgueros del bienestar, que son los voceros pagados por Jesús Ramírez Cuevas, están diciendo que esto está organizado por el PAN para echarle la culpa a la Ciudad de México. Entonces, ya ahora sí ya se empieza a hacer politiquería, pero politiquería que está generada por la propia 4T. Entonces, pues, ¿qué es lo que está sucediendo y qué pasa? Pero sobre todo, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno de la Ciudad de México para solucionar un problema que es gravísimo? Si están contaminados los pozos con hidrocarburos, no hay algo que lo limpie, ¿no? Que ese es un problema, sino que el agua se tiene que tirar por completo. No hay forma de que la podamos limpiar para volver a reutilizar. No se puede utilizar ni para riego, ni para limpieza, ni por supuesto ni para consumo, ni para ningún otro, eh, nada que pueda ser empleado para el uso ni consumo humano. Entonces, eso está implicando forzosamente que esa agua se tiene que tirar, se tiene que echar a la basura. Entonces, ¿cómo la vamos a recuperar y de dónde vamos a tener el agua que no hemos estado teniendo en este momento para uso si no hay ni siquiera abasto de agua, puesto que ya sabemos, las presas y las fuentes de agua que tenemos normalmente que abastecen el agua en la Ciudad de México se encuentran casi al 10% de su capacidad? ¿De dónde las vamos a sacar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, pues no podemos entender, no lo sabemos y pues ahora habrá que esperar qué es lo que va a suceder. Pues así están las cosas, mi querido Juanjo. Pues mira, más allá de los detalles técnicos, Claudio, lo que quiero rescatar es ese punto y énfasis que hiciste en la respuesta que está teniendo el actual jefe de gobierno, Martí Batres. Dos puntos a destacar, amigo. Él tardó 5 días para reconocer este problema y cuando lo reconoce, tiene declaraciones más o menos como esta, o sea, el agua abastecida en la colonia de la Benito Juárez no representa riesgo para la salud, pero no se recomienda beberla. Ese tipo de matizar estos problemas, entiendo yo, es político, y entiendo también que es una manera de manejar una crisis. Lo que no entiendo es cuando yo empecé el programa, es en decir, al día de hoy, Claudio, y también lo ignoro si va a haber, una investigación irresponsables. Yo creo que eso es una característica de los gobiernos de Morena. Culpan a los demás, avientan teorías, las que tú quieras manejar, las pudiera yo entender, pero detrás de esas teorías no hay investigaciones y mucho menos hay responsables. Aquí estás hablando
por lo menos de tres situaciones complicadas. La primera es, no tienes agua. La segunda es, la que abasteces está contaminada y pone en riesgo la salud de tus ciudadanos. Y la tercera es que no des solución y que lo quieras politizar. Lo que acabas de comentar es totalmente cierto. Estamos en una época en que llama mucho la atención este tipo de noticias. Pero también llama mucho la atención, Claudio, que este tipo de noticias, cuando estaba López Obrador como oposición, las explotaba como nadie. Y no quiere decir que esté de acuerdo o no, ni lo mismo. El punto aquí es, ¿por qué? Lo que quiero decir con esto es, ¿por qué como ciudadanos, si estábamos hartos de una forma de gobernar de los partidos anteriores, ¿por qué dos cosas? Cuando nos manifestamos, acabas de decir, taparon una arteria muy importante en la Ciudad de México, tan es así que fue noticia a nivel nacional. ¿Por qué entonces nos debemos de molestar que ciudadanos de una alcaldía tapen una vialidad importante para manifestarse de algo que está sucediendo y que entonces lo minimicemos porque son población de clase media que probablemente son fifís o probablemente están en contra del gobierno actual y que la demás población no seamos solidarios también con ellos? Estamos hablando de un problema que no atañe solamente a la alcaldía Benito Juárez o las que estén, es a toda la Ciudad de México y que va a tener repercusiones. Y el problema de todo esto, Claudio, es la percepción que tenemos. Me llama mucho la atención y de hecho me espanta que con los apoyos sociales minimicemos ese tipo de situaciones, como minimizamos las situaciones de seguridad, de salud, de desarrollo económico, porque estamos teniendo la percepción que nos está yendo mejor, porque nos están dando dinero. Y el problema de todo esto, Claudio, es que se está contagiando. Cabe mencionar que donde yo vivo, que es el estado de Guanajuato, en esta semana empezaron a repartir ya los fondos de la tarjeta rosa. Estos fondos de la tarjeta rosa es toda mujer que tenga 18 años tiene el derecho de tener esta tarjeta. Y esta tarjeta, como se inició el proyecto en enero, ahorita les están depositando a todas las mujeres de 18 años para arriba en el estado de Guanajuato que tramitaron esta tarjeta 3,000 pesos. Y por lo menos va a ser de esta cantidad mensual de 1,000 pesos de aquí a diciembre. ¿Qué Es quiere decir? local esto? ¿Este programa es local? Es programa local Del de un gobierno de Guanajuato, que es panista. panista. Ok. Ese es el punto a donde quería llegar. Por eso no empecé con colores ni partidos. El problema es que ya estamos agarrando los temas de dar dinero para convencer a la gente. Y entonces, ¿qué sucede? Tú a estas mujeres les das 1,000 pesos. Eso es nuevo aquí en Guanajuato. Guanajuato. Y entonces con eso sí ya puedes matizar la percepción que tenemos aquí en Guanajuato. Digo Guanajuato porque aunque vivo aquí, hispanista, recordemos que tiene altos índices de feminicidio y altos índices de violencia contra la mujer. ¿Dará esto resultado para que las mujeres con estos 1,000 pesos que van a recibir mensualmente y que recibieron ya 3,000, tengan la percepción de que están bien? O sea, me preocupa mucho porque todo lo que platicamos constantemente en este programa va muy centrado a los problemas sociales que este presidente prometió solucionar. Y eso me da la pauta, Claudio, si tú me lo permites, y no sé si tengas algún comentario más con respecto al problema del agua, porque yo me quería enfocar al problema del agua en un ángulo más de cómo responde el gobierno, porque ya tú diste en el centro en cuestión de lo que está originando en la Ciudad de México por tú vivir ahí, es obvio. Esto me da pausa, Claudio, para lo que se va a discutir el día de mañana, que son los fondos de pensiones para el bienestar. Ya de por sí, cuando tú dices bienestar, a mí,
por lo menos en la experiencia como ciudadano, es algo que va a salir mal. Y va a salir mal desde un inicio porque no se me hace, ¿cómo te diré? Vuelvo a esa capacidad de asombro. No encuentro conscientemente una lógica en donde yo pueda justificar que el gobierno le quite a mi papá, a mi abuelo, a mi tío, a cualquier persona de la tercera edad su dinero porque no lo reclaman. O sea, el simple hecho de que tú como mexicano no lo reclames le da derecho al gobierno para que él de manera arbitraria lo tome, pero el gobierno, como siempre, matiza esta situación. En sus comunicados, el gobierno te dice, hey, tranquilo, no se van a tocar los recursos de los trabajadores. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás tocando el recurso de alguien que trabajó durante más de 30 o 35 años. Pero por otro lado, lo matiza y te dice, ¿sabes qué? Vamos a garantizar con esto que los trabajadores reciban el salario promedio del Seguro Social al 100%. ¿Y sabes cómo? Muy fácil. Estos recursos van a servir junto, porque esa es la palabra tramposa, junto con los réditos que den el Tren Maya, junto con lo que estamos recuperando del instituto para devolver al pueblo lo robado, de lo que se hizo y las modificaciones de las liquidaciones rurales, de La venta de los, terrenos. de los recursos de Mexicana de Aviación, de los, del aeropuerto, o sea, pero si de eso no hay recursos, Claudio, hay pérdidas, pero como estamos pues realmente embelesados con el dinero, porque también, pues hay que reconocerlo, a nadie, voy a ponerlo con estas palabras porque no es así, pues el dinero, el es regalado. El problema de esto es que el dinero no es regalado, Claudio, el dinero sale de los que pagan los impuestos. Y aquí el punto es que para generar más trabajadores que estén bajo el régimen formal, pues la lógica indica en economía que tendrías que apoyar a la iniciativa privada con diferentes estímulos para que poco a poco la gente que trabaja dentro de la informalidad se les haga atractivo tener las prestaciones de ley, generar antigüedad y generar una pensión. El punto aquí, Claudio, es que también las nuevas generaciones, está comprobado, no les interesa tener apego alguno. ¿Qué quiere decir eso? No les interesa generar antigüedad, no les interesa tener casa, no les interesa vivir en una ciudad, quieren vivir nómadas, experimentar el ser, todas esas situaciones que yo no estoy en contra, pero que alguien siempre de los gobiernos identifica. Entonces, cuando tú, por un lado, tienes una base dura, por otro lado, ya empezaste a ser codependiente a mucha parte de la sociedad, empezando por las personas de la tercera edad, y después de las mujeres embarazadas, y etcétera, 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 etcétera. Les empiezas a dar dinero, entonces sí los distraes. Y entonces sí caemos en ese espejismo de que estamos bien. El punto aquí, para darte la palabra, Claudio, es el gobierno está tomando atribuciones que si nos vamos al área legal son violatorias y que de veras ponen en riesgo, si se llevan a cabo, el que en un futuro tú ya no puedas tomar decisiones y tú ya nomás estés a expensas de lo que te dé el gobierno, como te lo quiera dar, y no puedes exigir nada, Claudio. Eso, Juanjo, es lo más grave. Y hay que comenzar con que esta ley no solo se va, porque así como lo plantean, de que se va contra el dinero que no reclamen o que está como reserva de algunos trabajadores, suena interesante porque entonces te está diciendo que si tú sí lo reclamas, entonces lo vas a tener, ¿no? Pero el asunto no es así. La Así reforma es. a la ley inicia
con el ya no va a haber afores, o sea, ya no va a haber manejo de estas empresas que son cualquiera de los bancos y empresas como Sura o como ING o cualquiera de estas que manejan afores, ya no las van a manejar ellos porque ellos son corruptos y no manejan bien el dinero y se quedan con toda la ganancia que tiene ese manejo del dinero. Y entonces el manejo de las afores va a pasar al 100% al Banco del Bienestar, al gobierno. Ujú. Ese Así es es, el principal problema, ¿no? así es. Porque efectivamente las letras chiquitas están diciendo que el dinero solamente va a manejarlo el gobierno en el caso de las personas que cuando cumplan 60 años no reclamen su pensión, que por alguna situación, que la realidad es que hoy por hoy representa casi menos del 1% de las personas que llegan a esa edad. ¿Por qué? Bueno, Ujú. porque muchas de esas personas continúan trabajando. Es decir, Exacto, cumplen a los 60 años y deciden no jubilarse. ¿Por qué? Pues porque hoy, al llegar a esa edad, si estás en un determinado régimen de ley, este, solamente las Afores están permitiéndote recibir el 30% del sueldo con el que te vas a este esquema de jubilación. Y al sí, ser tan poquito y al estar con estos problemas de inflación que tenemos hoy por hoy, pues evidentemente la gente dice, bueno, me siento con energía, todavía tengo fuerzas, el trabajo donde estoy me lo permite, voy a prolongar un poquito más mi jubilación y entonces no me quedo, a lo mejor a los 70 me voy. Esas personas que hoy, pues son pocas en realidad, pero hay y es significativo, son a sí, las que de entrada les quiere quitar el dinero, ¿no? Pero la administración de todos los fondos, del 100% de los fondos de retiro de todos los ciudadanos mexicanos, los va a empezar a tomar el gobierno porque los va a administrar a partir de su Banco del Bienestar. Dice que con esto, puesto que son incorruptos e incapaces de cometer alguna tranza, van a garantizar que entonces cada uno de los mexicanos se pueda jubilar con el 100% del sueldo que tenía ahí, ¿no? Sin importar así nada. es. Ellos no hablan de topar nada, así todo el mundo se va a ir. Lo cual implica, por supuesto, unas cantidades estúpidas de dinero, ¿no? Al mes, que no hay, que no se tienen. Y entonces Ujú. dice, bueno, dice el presidente, sí, cierto, no las tenemos, pero las vamos a tener con las utilidades que deje el Tren Maya, con las utilidades que deje el aeropuerto, el AIFA, y todas sus obras. En eso dice además, con lo que vendamos de los terrenos de Fonatur. Y entonces empiezan a haber unas contradicciones enormes con todo lo que está hablando el presidente, porque pues esto que está hablando de la soberanía, de no entregar los recursos a todas esas personas a las que alegaba que hizo el PRI y el PAN, lo está haciendo él para garantizar el recurso y pues en el supuesto caso de que sí hubiera utilidades, por ejemplo, del Tren Maya, que no tiene, que si hubiera utilidades de Dos Bocas y que hubiera utilidades de todo lo que está diciendo el presidente, pagarle el 100% de la pensión a las personas que están jubilando, según las que tenemos hoy, alcanza solamente para 2 meses y después se Ujú. acaba el dinero. Y Ese entonces es el después problema. no hay. Y eso implica, bueno, por supuesto, nos vuelve a confirmar por N ocasión que el presidente no es bueno para las matemáticas, que no Sí, sabe sí, sí. hacer cálculos y que los números no son lo suyo. Segundo, nos está diciendo que ese dinero, por supuesto, se va a malgastar y a mal emplear en otras cosas. Y que, por supuesto, al decir que ya se acabó el dinero y que la única opción, el último recurso que tú tienes es aceptar una pensión del bienestar de lo ínfimo que pueda llegar a ser, es la única opción que te queda porque ese dinero se dilapidó, se perdió y pues aunque te quejes y digas lo que quieras, ya se acabó, ya no hay. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No? Ese es el problema y pues obviamente no tenemos absolutamente nada que hacer al respecto, ¿no? Más que obviamente pues estar preocupados porque la primera preocupación que tenemos es que la ley se presentó
en esta semana y pasó en lo general porque no se necesita mayoría calificada, se necesita mayoría simple que la tiene Morena y pasó y entonces ya está. Entonces, cuando tú dices que mañana se va a discutir, pues creo que estás muy optimista, Juanjo, porque creo que ya no se puede hacer mucho, ¿no? Entonces, pues otra vez ante este tipo de situaciones, lo único que nos queda, creo, aquí sí apelo a la asesoría de algún experto constitucionalista, porque creo que lo único que nos queda es que no pase en la Suprema Corte. Claro. Sí, y vuelvo a insistir, estamos, como siempre, rehenes de este gobierno, que tenemos que ser muy conscientes que este tipo de decisiones nos afecta como mexicanos. El problema es que de por sí es bien complicado entender las afores y después meterte a los terrenos legales, pues mucho menos entendemos qué es lo que va a suceder mañana. Pero si te dicen que con esto te garantizan que por lo menos te retires con 16,000 pesos mensuales, pues dices adelante, lo cual tú creo que tocaste el dedo en la llaga, no hay fondos, no hay de dónde ni de qué manera tú puedas seguir soportando esto. Para mí, Claudio, desde mi punto de vista, esto lo hacen para tener un respiro más y tener un poco más de dinero y ver qué pasa para tener para los apoyos o en este caso los beneficios sociales económicos que se dan a las personas. Pero bueno, para terminar, Claudio, ¿qué te parece las investigaciones que se abrieron con Arturo Saldívar? La reacción de me llamó mucho la atención porque inmediatamente él se asume inocente, pero el punto aquí es de que no se asuma inocente. El punto aquí es de que él, como muchos políticos y en particular de Morena, presenten pruebas de que es inocente, porque al final la conclusión que yo saco, independientemente de lo que estas investigaciones arrojen, es el por qué él decidió dejar su puesto, renunciar a él e integrarse con Morena. Solamente veo una explicación y la veo como cualquier político, para su protección, para tener fuero y para protegerse de lo que pudiera salir, que probablemente deben ser algunas cosas ciertas, pero el punto aquí es ¿por qué a Xochitl Gálvez, por qué a la oposición sí le exigen que aclare y que tome soluciones o riendas sobre el asunto? Y ellos solamente se limitan a decir, no, bueno, es que es el terreno político, estamos en tiempos electorales, esto es de la oposición, es para afectarme, como vamos muy bien, y además yo soy inocente. Esto simplemente es algo oculto que está sucediendo para afectar primero mi imagen y después la campaña de Claudia Sheinbaum. Las dos averiguaciones, la primera fue en el 2019, la segunda, si no mal recuerdo, fue en el 2021 y ahora esta que abre la ministra Piña actual. La ministra Piña es la única persona y que creo yo que la única persona que ha sido muy coherente con su forma de actuar es la ministra Piña. No le tiembla la mano ponerse en contra del presidente, no le tiembla la mano tocar a integrantes del presidente y no le tiembla la mano hacer valer la ley. Que eso es lo que deberíamos nosotros de exigirle al presidente día con día. Debería de haber un foro abierto donde alguien de la sociedad civil preparado le empezara a decir día con día, oiga, en su promesa o en sus promesas del día uno estaba esto, ¿cómo vamos en esto? Y estaba esto, y estaba esto, y estaba esto. Porque lo que es un hecho es que cuando van personas preparadas y utilizan los mismos datos que el mismo gobierno ofrece, el presidente dice que él tiene otros datos. Esa es la postura de por lo menos los políticos actuales y el círculo cercano que está con Morena. Ellos tienen otros datos y en función de esos otros datos ya minimizan la situación y ya lo trasladan a algo conspirativo y algo ajeno que se desarrolla en los ámbitos más oscuros.
¿qué te merece o qué comentarios te merecen esto que está sucediendo con el ministro Arturo Saldívar, Claudio? Bueno, Juanjo, me llama la atención que justamente el mismo día que se propone la modificación a la ley de las Afores, del retiro, también se propone una modificación a la ley de amnistía y está aprobada también al 100%. Así es, Y esta ley lo que está diciendo es que las facultades para el indulto de crímenes graves recaen únicamente en el presidente. así es. Y me llama la atención porque pues casualmente después de esto salen a la luz las acusaciones que se le hacen al ministro Saldívar, ¿no? Tres por lo menos, pues sí, la reacción del ministro me parece el de un niño chiquito de primaria, negando y diciendo que no, y pues, no sé si utilizar la palabra chistoso, Juanjo, porque eh, la excusa que hace el ministro, probablemente a sabiendas de que la mayoría de los mexicanos no entendemos el proceder y cómo funciona el derecho, dice que no está bien que lo acusen porque la acusación es anónima, ¿no? Es una denuncia anónima y por lo tanto no debería de funcionar. Sin embargo, pues una de las cuestiones que demuestran los expedientes es que el ministro Saldívar, el mismísimo ministro Saldívar, atendió de manera personal, pero obviamente como parte de sus encargos profesionales, mientras fue ministro de la Suprema Corte, alrededor de 239 denuncias anónimas a las que les dio celeridad y atendió de forma profesional. Por lo tanto, no debería de sorprenderle que una fuera anónima, pero como es contra de él, entonces dice que lo anónimo no debe de proceder, ¿no? Cuando en teoría, hasta donde yo entiendo, y otra vez apelo a alguien experto en esto, dice que sí se puede. Sí, sí, Y, sí. y la otra, por supuesto, pues esto que te digo, ¿no? Cada vez que alguien dice que esto se trata de politiquería porque es de esto, pues entonces no tendríamos necesidad de haber hecho la otra, este, Sí, sí, sí. modificación de la ley, ¿no? Y, y pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que ahora sí parece que se las está viendo negras, pero Ujú. si el día de mañana pasa en lo general y se promulga, pues no importa que el ministro Saldívar haya cometido cualquier cosa, el indulto va a recaer en parte del presidente y el presidente lo puede indultar y entonces no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Cuando además, pues también hay que entender que yo digo, casualmente ahora que se están enardeciendo, porque esta semana creo que también pudimos ver muchos de nosotros las protestas que se están dando de forma cada vez más creciente y preocupante en Chilpancingo por grupos de protesta de la Escuela Rural de Ayotzinapa Sí, 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 sí. ante la impunidad que está teniendo, primero el caso del último asesinato de este chico que mataron a quemarropa, y por supuesto con los 43 que ya en este año, si no me equivoco, cumple 10 años de haber ocurrido esta masacre. O bueno, entendemos que es una masacre, pero la desaparición por lo menos. Este, las personas involucradas son altos mandos del ejército. Sí, Y una de las condiciones del indulto, una de las posibilidades es que se otorgue este indulto a cambio de que se conozca la verdad. sí, sí, sí. Políticamente está en la posición perfecta del tablero de ajedrez para que el presidente pueda decir, otorgo el indulto a estas personas, pero que nos digan la verdad, saber, y no sabemos si sea la verdad, pero decir dónde está, Claro, encontrar, y entonces estratégicamente a unos cuantos días de de la elección, que el presidente diga, cumplí lo que me faltaba, ¿no? Es el único punto que me falta de, de mis promesas, y ahí está, y lo tengo, y puesto que soy yo el presidente de la República, les otorgo el indulto, ¿no? Yo soy el benevolente y el que
tiene la capacidad, junto con, pues obviamente, un montón, porque se va a dedicar a repartir benevolencia a través del indulto a un montón de personas que le puedan servir a los intereses del segundo piso de la cuarta transformación, si así lo desea. ¿No? Pues atando cabos o conectando puntos, también coincide de las investigaciones que ha hecho Latinus. No le hago mucho eco, pero realmente de ser ciertas, pues también en esta semana salió audios de que ya dentro de la red de corrupción de los hijos de López Obrador, ya hay gente de alta jerarquía de la milicia. Entonces, pues de ser así, pues es una salida muy fácil del presidente decir, bueno, ¿saben qué? Sí, con tal de que nos digan la verdad, los indultamos y pasamos la hoja a lo que sigue. Eh, Va a ser muy interesante y hay que estar atentos en esta semana de qué ocurre con estas iniciativas y ver de qué manera impactan, tanto para distraer lo que está sucediendo en las elecciones, que por cierto, Claudio, no sé si te da la impresión que después del primer debate como que se bajó mucho el interés Todo, todo. de ver qué está sucediendo con las candidatas. No sé si esta percepción la compartas conmigo, Claudio, pero es como esta parte, como ciudadanos, de decir, los que están a favor de Morena, decir, ah, bueno, está muy bien porque Claudia salió intacta y vamos a ganar. Y la percepción de los que están en la oposición o tienen, pues de alguna manera afinidad con Xochitl, ese tipo de letargo, decir, no era lo que esperaba, dejó ir una gran oportunidad, este, trae pifia tras pifia. No sé si se note un derrotismo o esa pauta de querer esperar el segundo debate y ver si despierta o no Xochitl y si se perjudica la imagen de Claudia. El punto es que para mí esta semana fue un tema secundario, Claudia. O sea, Totalmente. realmente ya no le dimos continuidad. Después del programa que hicimos, hubo dos, tres programas de opinión, pero fíjate que ya los noté ya sin ánimo de querer platicar, como que era una obligación editorial hablar de eso. Bueno, lo que pasa es que hay que entender también y recordar que Claudia, por lo menos Claudia, llevaba en campaña ya 3 años, ¿no? Sí, Y entonces ahorita se sobresaturaron de mensajes y ya estamos hasta la madre de campañas políticas. Y entonces el debate, ¿no? Yo lo decía, que hace 8 días en el programa especial, tristemente, y no está bien, estábamos esperando más sangre, ¿no? Y no hubo. Y no deberíamos de esperar más sangre, sino deberíamos de esperar más contenido, y tampoco hubo, pero eso no va a haber. O sea, tenemos que entender que ninguno de los tres candidatos trae una propuesta sólida, ni trae absolutamente nada. Una es una calca, una copia completa del presidente. La otra está muy inflada, así es. pero no trae propuesta. Y el otro me encanta. Vi a Dante Delgado en 3 programas en donde lo Sí, sí, están sí. entrevistando y él dice que ganó Maines, pero ¿sabes por qué dice que ganó Maines? Porque, Porque el del tema de que canta el chavito de Presidente Maines está en sí. primer lugar en Spotify. Esa es el recurso que dice el propio Dante Delgado, ¿no? De eso. Entonces, evidentemente estamos cansados de propuestas vacías, de cuestiones superficiales, de bailes ridículos, de frases absurdas, de que las pifias se utilicen para algo. Y cuando estamos viendo que a la par de la campaña política están saliendo escándalos de casas, de propiedades, de dinero. Claudia Sheinbaum tuvo que aceptar que sí tiene recursos en Panamá, ¿no? De dinero, pero dice que no es mucho. Pues no, no es mucho, pero no lo metiste a tu declaración, lo estás evadiendo y aunque sea poquito, no le estás, entonces ya estás diciendo que eres una mentirosa. Y se empiezan a, digamos que a contaminar las buenas intenciones con las malas comprobaciones.
de actos que están ahí, y perdón, pero también está sucediendo con Xóchitl, ¿no? Se le ha pedido que demuestre de dónde salieron los recursos para determinadas cosas y entonces sus respuestas son tontas. Y esas tonterías que está diciendo no están respaldadas por una comprobación, ¿no? Sí, por ejemplo, la acusan de tener contratos con el INAI y dice que no es cierto, que ella no los tiene su esposo. Entonces, tu mijita, pues pendeja, eso también está mal, ¿no? Entonces, Claro, hay que demostrar que no hay corrupción, ¿no? No decir, exacto. eh, fíjate que yo no estoy robándome dinero, se lo está robando mi testaferro. Pues claro que Sí, sí, no, sí, ¿no? Entonces, sí, sí. son pifias que empiezan a cansar, porque entonces está diciendo, a ver, y esto, por supuesto, es probablemente también parte de una estrategia que venga desde la más alta cúpula de la 4T, ¿no? Si Sí, esto lo empezamos a probar, a poner, la gente se cansa, los hipersaturamos de esta información, lo único que va a pasar es que no van a querer votar y entonces si no quieren exacto, votar, nosotros contamos con un voto duro que nos hace ganar, ¿no? es correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí hay un asunto que es muy importante que yo leí en la semana, la verdad es que no sé de quién sea, pero me parece muy, muy cierto, ¿no? Seguramente es de estas frases que dijo Luis Miguel o Albert Einstein, ¿no? Este, si votamos por Xochitl y no nos gusta, en el 2030 la podemos cambiar y la podemos votar. Pero si votamos por Claudia y no nos gusta, en el 2030 no vamos a poder votarla. Entonces, eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. Estoy seguro y convencido hoy 14 de abril de 2024, después de Sí, conocer a los candidatos, las propuestas y lo que están presentando los partidos, que Xóchitl Gálvez no es ni tantito la mejor candidata de la oposición. No no, es la mejor persona ni la que está más preparada y hubiéramos podido tener personajes mucho mejor preparados en Enrique de la Madrid y en Beatriz Paredes. Estoy seguro y convencido de eso. Pero también estoy convencido de que si no votamos y nos vamos por esta mediocridad que nos está ofreciendo la oposición, entonces perderemos la democracia para siempre. es correcto. Ese es un punto muy importante y yo creo que es el que tendríamos que hacerlo relevante en función de que pues no nos queda de otro camino, pero es lo que hay. Entonces, hay que ver qué es lo que nos conviene más como ciudadanos y que nos permita de alguna manera, pues defender lo poco que hemos logrado, Claudio. Y pues bueno, yo con esto, Claudio, concluyo mi participación en este capítulo y como siempre te agradezco la oportunidad de participar en él. Y pues vamos a ver qué sucede la próxima semana porque calentando los temas para el segundo debate chilango. No lo digo yo, así lo anuncian, que es el debate de la Ciudad de México, y que pues de alguna manera la impresión que yo tengo también es que Tabuada va bien, creo que va a ganar, y que este tipo de situaciones que están pasando en la Ciudad de México no están favoreciendo al gobierno de Morena. Es mi interpretación, es lo que yo veo, y yo creo que eso se va a manifestar sin ningún una duda en el próximo debate, Claudio. No, definitivamente, Juanjo, la Ciudad de México la tiene perdida Clara Brugada por muchas cosas, pero si había una estocada final, Clara Brugada le debe de agradecer a Martí Batres que esta situación y este manejo del agua contaminada le haya hecho perder por completo la alcaldía. Y también te puedo decir, esto lo digo eh, sin que necesite una corroboración, en el cuartel general de la 4T están más preocupados porque Clara gane la Ciudad de México a que Claudia Sheinbaum gane la presidencia de la República. ¿Por qué? Así es. Porque de perder la Ciudad de México, las auditorías que haría la oposición, no importa que se llame Santiago Taboada o que se llame Salomón Chertorivsky, van a sacar una cloaca que va a poner en riesgo la salud mental de toda la 4T. Creo que sí. No lo había Entonces, visto así, pero es correcto, Claudio. pues bueno. Pues amigo, el agradecido soy yo, contigo y con todas las personas que nos acompañan siempre, que nos escuchan y pues
primero Dios, nos vemos la próxima semana, donde seguramente tendremos mucho hilo de donde sacar análisis a partir de lo que esta semana no me gusta, pero pues vamos a tener que vivir. Así es, Entonces, amigo. nos vemos la Hasta la próxima semana. próxima. Adiós. Hasta luego.